Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por estar hoy acá con nosotros, acompañándonos en este webinar. Mi nombre es Valeria Techera, soy socia responsable del Departamento Contencioso y Consultoría del Estudio. Bueno, muchos de ustedes nos conocen desde hace muchísimo tiempo, otros un poco menos, y otros quizá es la primera vez que se acercan a nosotros, por lo que creo que no está de más comentarles que somos una firma con 90 años de trayectoria en el mercado, y que somos la primera firma que presta servicios integrales a nuestros clientes. Creemos que es importante acompañar a nuestros clientes en todos los aspectos de sus proyectos y por eso nos preocupamos día a día de estar comprometidos en cada vez sumar más servicios y poder estar siempre a la vanguardia buscando soluciones a todas las necesidades de ustedes. Dentro de todos estos servicios integrales que prestamos está, por supuesto, un área que entendemos que es sumamente relevante en el día a día de las empresas, que es obviamente lo relativo a las relaciones laborales. Y bueno, es lo que nos trae hoy aquí ante este cambio de paradigma que el COVID aceleró un poquito con el teletrabajo, y hoy tenemos aquí sobre la mesa una ley de teletrabajo que ya está aprobada en Parlamento, y por eso les voy a dar la palabra a mis colegas Mariana Fernández y Alejandro Castelo, que van a comentar los principales aspectos de la ley de teletrabajo. Muchas gracias, bienvenidos. Hola, buen día, bienvenidos a todos. El teletrabajo, estábamos hablando con Alejandro recién, es una modalidad particular de prestar tareas que no es en sí tan novedosa como puede parecer. La realidad es que desde que se aceleró el desarrollo tecnológico y con ello se masificó el acceso a los computadores personales, y en la casa de cada uno tuvimos acceso a las computadoras, y hoy más que nunca con las laptops, muchas personas en el mundo ya teletrabajaban, total o parcialmente. Ahora bien, estos teletrabajadores generalmente estaban vinculados a sectores de actividad científicos, tecnológicos o de servicios, pero de servicios altamente especializados y con mucha especificidad en el producto final. Además, se desempeñaba o se realizaba en puestos o tareas que no exigieran tanto como una presencia física o estar en la oficina un número determinado de horas, sino más bien un entregable. El resultado final era un producto, y esto permitía o hacía viable el teletrabajo. Estudios recientes de la Unión Europea sobre esta modalidad destacan que previo a la pandemia, quienes más acostumbraban a teletrabajar eran personas en puestos gerenciales o técnicos profesionales con alta especialización, y en estos sectores de actividad que les decía yo, tecnologías, científico, bueno, ni que hablar software, informática y demás. Localmente ya existía también el teletrabajo, muchas empresas incluso lo implementaban como un beneficio ante determinadas situaciones. Recuerdo clientes que en algún momento planteaban como un beneficio, bueno, posmaternidad, periodos posteriores de teletrabajo, y bueno, esto ya estaba acá. ¿Qué es lo que sucedió? ¿Qué es lo que pasó? ¿Y por qué ahora tenemos una ley? Y bueno, en nuestro país, a raíz de la pandemia, que implicó una reducción de la movilidad de las personas, se masificó el teletrabajo, que no significa que sea el teletrabajo que pospandemia a nuestro criterio vaya a quedar. Esta regulación específica no es solamente una moda que puede llegar a Uruguay, sino que en toda la región ha habido regulaciones recientes a raíz de la pandemia que intensificó bueno, a las personas teletrabajando, y bueno, es parte, nuestro país es parte de esta movida. Nuestra ley vemos que se identifica mucho, que toma mucho de la ley chilena, la argentina, la española, y particularmente de la ley chilena. No sé si se está viendo la PPT o... Está, buenísimo, porque ahora vienen más datos estadísticos, y para no aburrirlos mucho, si podemos pasar otra más, ahí va. De acuerdo a estadísticas del Instituto Nacional de Estadística, para el año 2020, en algunos meses, la cantidad de personas empleadas que teletrabajaron en su pico máximo alcanzó el 19% de la población ocupada. Entendemos que en esta segunda ola, sobre la cual todavía no tenemos datos, que fue de marzo de este año hasta junio, por allí,
puede haber sido más la cantidad de personas ocupadas porque las empresas, las organizaciones estaban más y mejor preparadas para poder, de un día para el otro, implementar la modalidad. En la Unión Europea, durante el año 2020, el promedio de personas que teletrabajaron fue de un 37% de la población ocupada, pero en países como Finlandia, el teletrabajo alcanzó el 90% de la población ocupada. O sea, es muy importante. La siguiente, por favor. Encuestas recientes en nuestro país destacan que el 68% de los funcionarios públicos quieren continuar teletrabajando, y en el sector bancario el 72% de 825 trabajadores encuestados por AEU expresan que quieren continuar teletrabajando o al menos alternar el teletrabajo con el trabajo presencial. En países europeos y Estados Unidos, sondeos de julio de ahora recientes, también indican lo mismo, que la mayoría de los teletrabajadores que en su momento lo hicieron por una obligación o por una necesidad pandémica, hoy por hoy prefieren mantenerse en esa modalidad. Y en los hechos muchas empresas están considerando establecer sistemas, aunque sean por lo menos híbridos. En principio, hasta que la situación sanitaria no se solucione. Pero aún más allá, y después de la situación, también se vislumbra como una cierta tendencia en aquellos sectores en donde es posible teletrabajar, que se incremente esta modalidad de teletrabajo. ¿Cuáles son los aspectos positivos que se han encontrado los empleadores del teletrabajo? Bueno, disminuye muchísimo los costos operativos, como son alquileres de locales, servicios de limpieza, vigilancia y demás, y ganan flexibilidad organizativa. Como dificultades, debilidades o desventajas de la modalidad, todos muchos lo sabemos, pero bueno, en principio ha habido un descenso, o se puede vislumbrar un descenso en la productividad laboral, descoordinación de equipos de trabajo, filtraciones de seguridad en la información, que esto ha sido muy importante, un tema muy sensible, problemas de conectividad y también problemas de desvinculación. Los trabajadores se alejan mucho de la empresa, del empleador, emocionalmente se alejan de la empresa, y de a poco dejan de tener ese sentido de pertenencia que es tan importante y que, bueno, repercute en la productividad y demás. Entonces, el teletrabajo, la modalidad no se adapta a cualquier tipo de oficio, trabajo, ocupación, sector de actividad o tipo de empresa. Seguramente muchas de las modalidades de teletrabajo que hoy por hoy existen o que tenemos no respondan necesariamente a necesidades de organización, de tener más flexibilidad en la organización de la empresa, sino a la situación de la pandemia. Entonces entendemos que esta es una situación, la situación que tenemos hoy es transitoria, que no responde a cómo necesariamente va a terminar el sistema, y cuando me refiero a sistema es trabajo presencial versus teletrabajo, una vez que viene esta situación coyuntural. Ahora vamos a analizar algunos aspectos regulados en la ley que, como yo les decía, hemos detectado que tiene una fuerte inspiración en la ley chilena. Que el primer tema es, ¿qué es el teletrabajo? El teletrabajo se lo define como una modalidad en la que el trabajo se presta total o parcialmente fuera del ámbito físico proporcionado por el empleador y utilizando tecnologías de la información y la comunicación. Es una forma de trabajo a distancia, o sea, el trabajador está alejado del centro de producción o de la empresa, pero que necesariamente requiere el uso preponderante de las tecnologías de la información. Por eso, si yo fuera un trabajador que estoy en mi domicilio y que en realidad lo que tengo que entregar son, no sé, túnicas, no sería teletrabajo, sería otro tipo de trabajo a distancia que también tiene una regulación en nuestro país. La ley habilita que las empresas pueden instrumentar formas híbridas o mixtas de teletrabajo, entonces hace que sea altamente compatible o compatible la presencialidad con el teletrabajo, y lo que yo les decía de ver en el teletrabajo no tanto una modalidad fija, sino como un beneficio para determinadas situaciones, un beneficio laboral. ¿Cómo se define el teletrabajador? Es toda persona que presta su trabajo total o parcialmente fuera del ámbito físico proporcionado por el empleador y utilizando preferentemente las tecnologías de la información y la comunicación, ya sea en forma online o offline. Si bien la definición de teletrabajador que tiene la ley puede ser un poco redundante, porque si yo sé lo que es el teletrabajo, naturalmente sé lo que es un teletrabajador, está bueno esta definición que hace que es el trabajo online y el offline. ¿Qué implica? El online es aquel que requiere que esté permanentemente conectado a los sistemas, servidores, no sé,
sistemas o servidores de la empresa, y que el trabajo se hace 100% con conexión, permanentemente con conexión. El offline implica en realidad que yo puedo recibir una solicitud, procesarla fuera de la conexión permanente a los sistemas de la empresa y luego entregarla. Y eso hace que sea un poco más flexible en cuanto a tiempos de trabajo. Ya pasando por esto que vimos de qué es el teletrabajo o cuál es el ámbito de aplicación de la ley, podemos deducir un poco cuáles son las relaciones laborales que quedan excluidas, pese a que también la ley en el artículo 2 lo prevé. Primero, lo que queda excluido es el trabajo a domicilio o trabajo a distancia que no utilizara de manera preponderante las tecnologías, que era lo que decía recién. Después quedan excluidos los contratos de arrendamiento de servicio con empresas unipersonales y profesionales universitarios. ¿Por qué? Porque la propia ley habla de relaciones laborales que se desempeñan en régimen de subordinación. Entonces, subordinación jurídica y estas relaciones que son de arrendamiento de servicios no amparadas o no regidas por el derecho laboral en principio, no quedarían incluidas. También quedan excluidas las relaciones laborales de cualquier naturaleza con el Estado, pasantías, becas, estatutarias, de cualquier tipo. También quedan excluidas las relaciones internacionales o transnacionales de trabajo, en donde el teletrabajador está prestando los servicios en otro país. ¿Por qué es esto? Bueno, en realidad por el principio de territorialidad que tienen nuestras leyes se aplican en el Uruguay. Entonces, si una empresa uruguaya contrata un teletrabajador que está en la China, Filipinas, Estados Unidos, no le va a resultar aplicable en principio esta ley. Y bueno, y este último tema, el teletrabajo en zonas francas, es un tema bastante debatido recientemente. De hecho, ayer en el Parlamento, en la votación de la rendición de cuentas, se votó un artículo específico sobre este tema, porque ¿qué es lo que pasa? En realidad no es que esta ley de teletrabajo no aplique a las zonas francas. Si se teletrabaja y se cumple con las disposiciones de la ley, va a aplicar la ley. Ahora bien, el tema es que los trabajadores de zona franca tienen en principio prohibido prestar tareas o servicios fuera del ámbito o del recinto de la zona franca. Entonces, la prohibición de teletrabajar para estos trabajadores no viene por la ley laboral o porque no les resulta aplicable, sino viene por un tema de la ley de regulación de zona franca, que para obtener los beneficios tributarios y demás, se requiere que el servicio sea prestado dentro de la zona franca. Hoy por hoy, en virtud de la pandemia y de la situación de emergencia, existe una excepción temporal, que en principio es temporal hasta que termine la situación de emergencia, y por ende los trabajadores de zona franca están teletrabajando, pero bueno, en el futuro, para que esto pueda hacerse, se requiere que la ley, como por ejemplo el artículo que ayer fue parcialmente aprobado en el Parlamento, bueno, se implemente efectivamente. Esa sería la única forma donde los trabajadores de zona franca podrían teletrabajar. ¿Cuáles son los principios legales que rigen el teletrabajo? La ley los expresa muy claramente. Primero, la voluntariedad. Esto es que siempre requiere el consentimiento del trabajador para implementarlo, y el consentimiento debe estar por escrito. Luego, la reversibilidad. Esto es que las partes en cualquier momento tienen la posibilidad de modificar la forma de prestación de trabajo de presencial a teletrabajo o de teletrabajo presencial. ¿tá? Pero también vamos a ver que entendemos que debería ser en algunos puntos con aspecto de parte, o en algunos momentos con aspecto de parte, con acuerdo de partes. Luego tenemos la igualdad de derechos en relación con los trabajadores presenciales, y la ley acierta, en mi entender, porque dice que salvo aquellos derechos o beneficios inherentes a la modalidad de trabajo presencial. Y esto habría que analizarlo caso a caso, en cada situación, pero por ejemplo, todos sabemos que tenemos muchos beneficios que se vinculan o se originan en el hecho de que el trabajador vaya todos los días a trabajar de forma presencial en la empresa. Entonces, ¿cómo eso se compatibiliza con el teletrabajo o con la modalidad no presencial? Bueno, el principio de la ley dice que esos beneficios podrían no ser otorgados, y eso no vulneraría el principio de igualdad. Pero eso hay que analizarlo cada caso, según cómo esté planteado el beneficio. Luego tenemos
el principio de no discriminación, el teletrabajo, la modalidad de teletrabajo no puede ser utilizada a los efectos de discriminar entre trabajadores por raza, etnia, sexo, identidad sexual, identidad de género, bueno, todo lo que a ustedes se les ocurra, que de hecho ya no se podía discriminar a los trabajadores por estos motivos, la ley reafirma que el teletrabajo no puede ser una modalidad para hacerlo. Y luego la ley habla de un principio que para mí no es tan principio, es más bien una ratificación de que el teletrabajo puede fomentar al empleo, especialmente para personas con cargas familiares o con personas con discapacidad a cargo, y a los cuidadores y a los discapacitados en sí mismos. Lo ven como una modalidad de permitirles el acceso al empleo de forma más sencilla. ¿Cómo se debe instrumentar el teletrabajo? Por escrito, la ley dice por escrito un montón de veces, la modalidad puede establecerse en el propio contrato de trabajo o en cualquier documento anexo, se debe consignar también en la planilla de trabajo unificada cuando se acuerde esta modalidad. ¿Y qué sucede si no se instrumenta por escrito? Bueno, podría entenderse en principio que tal vez no apliquen las disposiciones de la ley, en la medida en que se entienda que el acuerdo por escrito es un requisito indispensable para la configuración de la modalidad. Esto entendemos que requiere un desarrollo adicional, un procesamiento adicional, y especialmente la valoración que hagan los jueces en cada caso, de si ante la ausencia del acuerdo por escrito aplica o no las disposiciones de la ley de teletrabajo, especialmente entiendo yo a lo que tiene que ver con la jornada de trabajo, que es donde puede haber más problemas el día de mañana si yo no tengo un acuerdo por escrito. Y bueno, ahora Alejandro les va a explicar qué sucede con esa parte de la ley. ¿Dónde se debe realizar el teletrabajo? Solo es teletrabajo la tarea que se realiza fuera de los locales del empleador. No se exige que el teletrabajo se preste necesariamente en el hogar del trabajador, aunque es lo más normal. Puede ser realizado en otros lugares elegidos por el trabajador, como puede ser una oficina, un local propio, un cowork, la casa de un familiar, una casa de veraneo y demás. Ahora bien, ¿qué sucede? El teletrabajador no puede libremente elegir: hoy trabajo acá, mañana trabajo en la casa de mis padres, pasado trabajo en un Starbucks, el otro día en la plaza. Eso no se podría hacer. El lugar debe estar como regla estipulado en el contrato o en el acuerdo o en el anexo, y solo se podría cambiar de lugar por común acuerdo. O sea, se podría decir: yo voy a teletrabajar como trabajador en mi casa y en mi casa de verano, ¿tá? Pero no podría, si no está en el acuerdo, cambiar cuando yo quiera, como yo quiero, y trabajar en cualquier lado, porque, y esto para nosotros la ley estuvo bien en este sentido, y esto es porque como el empleador tiene el deber de seguridad y salud sobre el trabajador y las condiciones de empleo, de trabajo, mejor dicho, y además tiene el deber de verificar las condiciones de seguridad y higiene en las que se cumplen las tareas, bueno, es normal, es natural y está bien que el trabajador no pueda libremente elegir dónde va a estar cada día de la semana según lo que le parezca. Y después la ley es clara expresamente que el trabajador no puede exigir que el lugar del trabajo lo proporcione la empresa. Esta modalidad de teletrabajo ¿se puede imponer unilateralmente por la empresa? La regla es que debería obtenerse consentimiento del trabajador. Como decíamos hoy, el principio de voluntariedad es un principio esencial. Ahora bien, nos surge la duda de si algunos cambios transitorios menores a 90 días pueden llegar a ser dispuestos de forma unilateral por la empresa siempre que existan razones fundadas de servicio, de fuerza mayor, bueno, emergencia sanitaria, como está sucediendo ahora. ¿Y esto por qué? Porque el artículo 7 de la ley, cuando habla del cambio, del pasaje de una modalidad a otra, habla de cambios permanentes, si yo no me equivoco, cambios permanentes. Entonces, bueno, ¿qué pasa con los cambios transitorios? ¿Podría yo pactarlos? Además de hablar de cambios permanentes, habla como de una especie de periodo de prueba, es decir, teletrabajo nos sirve o no nos sirve, que durante ese periodo de 90 días podría ser reversible por cualquiera de las partes. Entonces, bueno, tal vez estos cambios transitorios, amparados en ese periodo de prueba, por así decirlo, podrían eventualmente ser fijados unilateralmente por el empleador, siempre que existan razones fundadas, no a mi capricho o a mi arbitrio. Adicionalmente, y nos preguntábamos, ¿el teletrabajo puede exigirse como una condición esencial para la contratación o el ingreso a la empresa?
Sí, sin duda. Yo puedo hacer una convocatoria, de hecho ayer miraba y las hay, de teletrabajadores. La modalidad de prestar de contrato de tal o cual categoría, pero la modalidad de prestación es teletrabajo. Si el trabajador acepta desempeñar las tareas bajo esta modalidad de forma total o parcial, entendemos que luego no puede exigir pasar a trabajar de forma presencial en un local del empleador. ¿En qué momento de la relación laboral se puede disponer el teletrabajo? Bueno, la ley habilita que se instrumente al inicio o en el transcurso de la relación de trabajo, pero como decía recién, el artículo 7 dispone que si el cambio de modalidad de trabajo presencial a teletrabajo permanente se realiza luego de iniciado el vínculo laboral, ambas partes tendrán derecho a retornar por su sola decisión a la modalidad presencial, siempre que esa opción sea ejercida dentro de los 90 días desde que se inició este cambio. Como les decía yo, yo lo asimilé con un periodo de prueba por el periodo de prueba de los contratos laborales, pero bueno, un periodo de prueba del teletrabajo, a ver si nos sirvió o no, y esa decisión, que puede ser de cualquiera de las partes, tiene un efecto a los 7 días, o sea, no puedo ya como teletrabajador decir, voy mañana a la empresa, no aguanto más el teletrabajo, no, es de acá a 7 días, de modo que las partes puedan organizarse, bueno, para bueno, la presencialidad o el teletrabajo. Después de transcurridos estos 90 días, ¿cómo podemos revertir el régimen? Parece en la mecánica legal que siempre se va a exigir el acuerdo de partes. Por lo que venimos hablando, que siempre habla de acuerdo de partes, por los principios de la reversibilidad y demás, y por esta solución de este periodo de prueba unilateral que solo es por 90 días, entendemos que luego que pasa ese periodo, bueno, en principio debería haber acuerdo de partes. Pero, a ver, está todo muy verde y también nos quedan muchas dudas a nosotros también. Ahora les dejo con Alejandro, que bueno, se va a encargar de la parte más difícil. Le tocó esa. Muy buenos días, un placer, un gusto estar con ustedes. Muchas gracias, Mariana, por esta excelente presentación. Mariana es una joven abogada y laboralista, pero que tiene enormes cualidades, entre ellas ser una excelente expositora. Hizo una presentación muy cálida, muy amena. Pero aclaremos que si bien nos tocó con Mariana hacer esta exposición, la misma fue construida por todo el equipo de Laboral. Tuvo mucho que ver también Gonzalo Gari y Florencia Novareto, que forman parte del equipo y que nos ayudaron a elaborar estas preguntas, porque vieron que construimos esta presentación en base a preguntas. Y hablando de preguntas, los invitamos justamente a que aquellos que quieran participar lo puedan hacer justamente a través del chat, que escriban las preguntas, porque dentro de algunos minutos vamos a dar la posibilidad de interactuar y que de esa manera ustedes puedan pedir aclaraciones, realizar reflexiones o realizar preguntas. Porque preguntas hay muchas. Como decía Mariana, primero, esta es una ley muy reciente, de hecho todavía no entró en vigor, se aprobó la semana pasada en el Parlamento. Vieron que además esta es una ley que la iniciativa la había presentado en el Parlamento la senadora Sanguinetti, pero que Carmen Sanguinetti, que a lo largo del transcurso parlamentario tuvo muchas modificaciones, entre otras cosas porque hay muchos puntos, muchos temas que si uno ve el derecho comparado se han abordado de manera muy diferente. Las soluciones no son iguales en todos los países, y bueno, el trámite parlamentario da cuenta justamente de ese debate y de esas diferencias de opinión y de encare para las soluciones que puedan haber en esta materia. El equipo de Laboral del estudio me encargó hablar básicamente de 3 temas de la ley. El primero, justamente esto último que mencionaba Mariana, la ordenación del tiempo de trabajo, el tema de la jornada, de los descansos y de eso que vamos a ver que todos llamamos como semanalización del tiempo de trabajo que establece como novedad esta ley. Entonces, un primer bloque al que vamos a referir es al del tiempo de trabajo. El segundo bloque es a la cuestión de las herramientas de trabajo, los equipos de trabajo y los costos de los servicios, los costos operativos, los costos operacionales. ¿Quién los debe asumir? ¿Quién los asume? Esto van a ver que es un tema importante, que tuvo un debate importante en el Parlamento y que tiene soluciones muy diferentes en los distintos países. Y por último, otro tema importante que llevó mucha discusión es el de los accidentes de trabajo
y el de la seguridad e higiene en el trabajo. Estos tres tópicos, estos tres temas, tiempo de trabajo, herramientas y costos, y accidentes de trabajo y seguridad laboral, es un poco lo que con Mariana y el equipo del estudio pensamos que es un aspecto que merece seguramente una reflexión que va a ir más allá de esta presentación, ya que a nosotros nos deja muchas más dudas que certezas. Y acá hacemos una aclaración, lo hablamos mucho con Mariana en estos días. Esta pensamos que es una buena ley. Primero, era una ley que era necesaria. Como decía al principio Mariana, el teletrabajo existe desde hace mucho tiempo. O sea, desde que existen las tecnologías de la información y las comunicaciones, ya hay muchas personas que teletrabajan. Pero esto se ha hecho cada vez mucho más intenso y seguramente se va a ir extendiendo, más allá de que después que pase la pandemia, seguramente muchas personas que teletrabajan es por necesidad, por exigencia, y no por una necesidad del sistema productivo o por un interés empresarial, sino más bien por una exigencia de carácter sanitario. Pero bueno, esta ley era necesaria porque había que dar muchas soluciones en muchos de los temas que pensamos nosotros que la ley en muchos casos los aborda de manera satisfactoria. En otros, la ley puede ser polémica, y en otros, como es razonable, la ley no da una solución. Y en esto no hay que asustarse. Las leyes en general nunca pueden dar solución a todos los temas. Es imposible hacer un listado exhaustivo de todos los problemas y que la ley los aborde. Bueno, vamos a ver en el transcurso de los próximos minutos que hay muchas cosas que dejan dudas y que habrá que ir construyéndolas entre todos con el paso del tiempo. Voy a empezar entonces con el tema de la ordenación del tiempo de trabajo, o sea, el tema de cuál es la jornada, vamos a ver cuál es la jornada del teletrabajador. Vamos a empezar por el tema de cuál es la jornada del teletrabajador. Sobre el tiempo de trabajo, lo primero que hay que señalar es que el modelo que pensó el Parlamento, el modelo de la ley, el paradigma, como lo llamaba recién Mariana, está basado en tres reglas, en tres principios. El primero es el de autonomía. La autonomía en el sentido de que es el teletrabajador el que en principio va a elegir su tiempo de trabajo, su horario, sus días de trabajo, sobre todo su horario, qué parte del día y cuántas horas del día va a trabajar. El segundo principio en esta materia de tiempo de trabajo es la flexibilidad. La flexibilidad. Es decir, la ley le otorga al teletrabajador la posibilidad no solamente de decir en qué horario va a trabajar, sino cuántas horas por día va a trabajar. Entonces, tenemos autonomía y flexibilidad. Y el tercer principio en esta parte es el de semanalización, porque, como ahora vamos a ver, la semanalización implica, ¿verdad? La semanalización implica que se rompe con aquel esquema de la ley 5.350 del año 1915, la ley que fue la primera en materia laboral, la que un poco puso la piedra fundamental, el lanzamiento del derecho laboral de nuestro país. Como ustedes saben, esa ley establece una limitación de 8 horas de trabajo. Esta ley rompe con ese esquema al establecer un sistema de trabajo, ¿verdad?, que permite que el trabajador libremente supere la cantidad de horas del día. Entonces vamos a ver que en materia de ordenación del tiempo de trabajo, en principio no aplica el límite diario. Tampoco vamos a ver que hay un límite rígido en materia diaria, e inclusive está la posibilidad de superar la cantidad de horas semanales, aunque con un pago especial. En materia de tiempo de trabajo, ahora vamos a ver que la ley deja muchas dudas, y hay cosas que, como decíamos, vamos a tener que ir construyendo entre todos. Una, por ejemplo, es si se puede pactar un horario fijo de trabajo, más allá de esa libertad y autonomía a la que hacíamos referencia recién. Otra duda que nos deja, lo conversamos hoy temprano con Mariana, es si, por ejemplo, si en esa libertad, esa autonomía que se le otorga al teletrabajador, él mismo podría elegir trabajar de noche. Y al elegir trabajar de noche, porque la ley dice que puede elegir libremente los horarios, si aplica la ley de nocturnidad. Y por lo tanto, entonces, el trabajador va a cobrar un 20% de bonificación, de recargo, por decisión propia, porque libremente decidió trabajar de noche. Otro ejemplo es qué sucede, ¿verdad?, si se trabaja en día de descanso semanal.
ahí la ley no lo deja resuelto, pero la ley vamos a ver que habla de que tienen que haber descansos y evidentemente incluye el descanso semanal. En fin, hay una serie de interrogantes que la vamos a ir viendo entonces en el transcurso de los próximos minutos. Estamos teniendo un problema con la PPT, me parece, que ahí la están levantando, pero bueno, igual avanzamos. Perfecto. Yo le decía, el primer punto que nos planteamos con el equipo es analizar el tema de cuál es la jornada, esa es la pregunta, sería, ¿cuál es la jornada del teletrabajador? ¿Cuál es la jornada del teletrabajador? Bueno, la respuesta es que, en principio, en esta ley establece que el trabajador tiene el derecho de distribuir libremente, así lo dice la ley, el artículo 8, el trabajador tendrá derecho a distribuir libremente las horas de trabajo en cada día. Y además la ley establece que se podrá superar la jornada diaria y que eso no constituye hora extra, pero que lo que no se puede superar es el límite legal semanal o el contractual aplicable al trabajador. Todos sabemos que el límite semanal, en la mayoría de los casos, va a ser las 44 horas, en algunos casos 48 horas. Esos son los dos grandes sistemas de descanso semanal y por lo tanto de volumen de horario semanal que existe en nuestro país. 44 horas para el comercio y los servicios, 48 para las empresas del sector industrial. Pero bueno, la ley aclara que también el límite semanal puede ser no solo legal, sino el convencional, con lo cual ahí deja la posibilidad de que rija un límite que se haya pactado en un contrato de trabajo o en un convenio colectivo o en un laudo. O sea que el límite no necesariamente va a tener que ser 44 o 48, sino que puede ser 40, puede ser 36, dependerá de cada sector de actividad. Pero decíamos que en este punto lo importante, lo novedoso, y esto fue un tema que se debatió mucho en el Parlamento, es romper con el esquema tradicional de 8 horas diarias, con el paradigma tradicional. En nuestro país, lo hablábamos en estos días cuando construíamos esto, si hay algo que se ha hablado mucho en los últimos años es la necesidad de reformar, o por lo menos pensar si no es necesario cambiar el sistema de ordenación del tiempo de trabajo, porque en cierto modo todos sabemos que estas leyes justamente, recién decíamos, son del año 1915, 1920, y en muchos casos no reflejan la necesidad de conciliar los intereses del trabajador, sobre todo su vida familiar y personal, con los intereses empresariales. En el mundo en general, hoy día, sobre todo en Europa, se va hacia sistemas de semanalización, de mensualización, de generar bancos de horas, y esta ley un poco recoge esa idea, recoge evidentemente la idea de tratar de buscar que el límite no sea el día, sino que el límite sea la semana. La siguiente, por favor. Entonces, en este orden de la limitación del tiempo de trabajo, la otra pregunta que nos hacemos es si el empleador puede establecer un horario diario fijo para la prestación de las tareas. Esto porque ustedes vieron que la ley insiste, en el artículo 8, en ese paradigma de que sea el teletrabajador el que distribuya libremente su jornada en los horarios que mejor se adapten a sus necesidades. Evidentemente, acá el legislador está pensado en ese modelo de teletrabajo, como mencionaba hoy Mariana, del profesional, del científico, está pensando en aquel trabajador que desde mucho antes de la pandemia trabajaba desde su casa en las horas que le convenía y que al empleador no le interesa tanto las horas, sino que le interesa el resultado, como ella decía, los entregables. En definitiva, es aquel al que le dicen, por ejemplo, todos conocemos muchos abogados, muchos colegas que desde siempre han trabajado desde sus casas, y ahí el cliente lo que le pide es un trabajo y no le importa cuántas horas y en qué momento del día lo realiza, sino que lo que le interesa es precisamente el entregable, el resultado, la obra. Y esta ley tiene un poco esa lógica. Pero bueno, ese no es el modelo único de teletrabajo que hay en el mundo y el que necesitan las empresas. Muchas veces hay muchas actividades, muchos oficios, muchas ocupaciones que, como decía Mariana, requieren de la empresa para una buena organización, para que la organización sea eficiente, que los horarios sean estandarizados, por razones de coordinación, por razones de organización y eficiencia, por razones de que muchas veces se trabaja en equipos o por muchas veces por la exigencia de los clientes, de los usuarios, de los servicios. Pensemos, había de ejemplo, y solo había de ejemplo, en un call center. Hoy día hay muchas personas en los call centers que trabajan a distancia, pero ahí hay necesidad
de que muchos de los trabajadores tengan un horario fijo de trabajo. ¿Por qué? Porque los clientes van a llamar en determinado horario y se requiere entonces que el teletrabajador responda dentro de esos horarios, que atienda a las personas que llaman, ¿verdad?, al call center dentro de esos horarios. Y así podemos seguir con infinidad de casos en los cuales, por razones empresariales de todo tipo, pero sobre todo, no solamente por razones de eficiencia, sino solamente precisamente de atender al consumidor o al usuario, se requiere pactar un horario fijo. La pregunta que nos hacemos es, ¿eso es viable? ¿Se puede dejar de lado esa libertad del trabajador? A nuestro criterio la respuesta es afirmativa, o sea, esta ley no excluye, no prohíbe la posibilidad de que las empresas pacten con sus trabajadores un régimen tradicional, en el sentido de que, por ejemplo, Mariana tendrá que venir a trabajar de 9 a 17, o Florencia tendrá que venir a trabajar, no, perdón, tendrá que desde su casa o el lugar que haya elegido, ¿verdad?, tener un horario, un rango horario de trabajo acordado con el empleador. O sea que entendemos que esa autonomía y flexibilidad, sobre todo esa autonomía, esa decisión del trabajador, puede sustituirse por un acuerdo de partes, siempre que eso quede por escrito, ¿verdad?, pactado en ese acuerdo o en ese anexo, esa adenda en el contrato de trabajo. La otra cuestión que nos planteamos es, bueno, si es necesario, si es obligatorio y si es conveniente la registración de esas horas de trabajo. Partiendo de la base de que el trabajador entonces puede elegir libremente y puede romper las 8 horas, porque reiteramos que en el esquema de la ley la posibilidad es que el trabajador de repente un día trabaje 10 horas, al día siguiente trabaje 6, otro trabaje 9, otro trabaje 7, o sea que haga una modulación de la cantidad de horas a lo largo de la semana laboral, que deberá pactarse en el contrato, ¿verdad?, si existe la necesidad de una registración. La ley en esto es muy clara, en el artículo 9, respecto a que no hay una obligación de registrar los horarios, ni los diarios, ni los semanales, pero que las partes pueden así hacerlo. Y nosotros decimos, no solamente pueden hacerlo, sino que es conveniente que lo hagan. Es conveniente que lo hagan porque todos sabemos que si hay algo que se caracteriza en nuestro país, el mercado de trabajo, es que existe una gran litigiosidad en materia de tiempo de trabajo. No hay prácticamente juicio laboral que no se incluya un reclamo de horas extras, o un reclamo de descansos intermedios, o un reclamo de haber trabajado en los descansos semanales, o haber trabajado de noche, y por lo tanto reclamar nocturnidad. Lo que nosotros entonces entendemos es que, si bien la ley no exige la registración del tiempo de trabajo, en ese sentido el artículo 9 es muy claro, entendemos que es beneficioso para las partes, y esto es un elemento que puede otorgar certeza o seguridad. Naturalmente las partes tendrán que acordar cuál es el mecanismo más fehaciente y el mecanismo que realmente dé mayor certeza para la registración de esas horas. En muchos casos, esto cuando se trabaja sobre todo online, como mencionaba hoy Mariana, puede ser un sistema. A veces hay los propios sistemas informáticos, electrónicos, permiten establecer cuándo uno se loguea y cuándo se desloguea. Pero este es un aspecto entonces que consideramos que es importante. No es obligatorio, pero es conveniente la registración del tiempo de trabajo. Otra pregunta que nos realizamos es, bueno, ¿qué respuesta tiene la ley respecto a la superación de la jornada diaria de trabajo? Bueno, ahí, como decíamos hoy, es muy claro, la ley es muy clara, en cuanto a que si el teletrabajador supera las 8 horas de trabajo, las 8 o las 7, si hubiera un laudo que establece que es menor de 8 horas, ello no constituye trabajo extraordinario, ello no constituye horas extras, por lo tanto, el empleador, si trabaja un día el trabajador 10 horas, 11 horas, 12 horas, no deberá pagar las horas que exceden las 8 horas. Vieron además que la ley en esto establece justamente no solamente la semanalización, sino el sistema de compensación, porque la ley dice que las horas excedentarias de cada día deberán ser compensadas con horas no trabajadas en otros días de la semana. Con lo cual entra un poco en ese esquema que decíamos de que el trabajador distribuya el volumen horario a lo largo de los días laborables de la semana y de esa forma conciliar su interés personal, su vida familiar con el de la empresa. Bien, pasamos entonces a la siguiente pregunta que refiere a, bueno, ¿qué sucede cuando se supera el volumen horario semanal?
está claro que cuando se supera el límite de las 8 horas no hay que pagar hora extra. Pero la pregunta es, bueno, si se superan las 44, 48, 40 horas, o sea, el límite legal o el límite convencional semanal, en ese caso, ¿hay que pagar algún recargo? ¿Hay que pagar algún complemento? ¿Hay que pagar un valor adicional? Bueno, la ley establece justamente, como decíamos hoy, el criterio, el parámetro de la semanalización, y por lo tanto dice que se abonarán las horas que exceden el límite, el volumen semanal, se abonarán con un 100% de recargo sobre el valor de la hora de los días hábiles, con lo cual establece, digamos, una especie de sistema de horas extras, pero no diario, sino semanal. Al establecer entonces ese recargo, pero observen ustedes que establece que el recargo se va a calcular sobre el valor de los días hábiles, con lo cual ahí aclara un problema, que es el de si pues, la tarifa va a ser 100% de recargo o va a ser un 150% de recargo. Para estos casos es que justamente decíamos que es importante el registro de horas, porque si no hay un registro de horas, ahí entramos en la incertidumbre de cuántas horas es que se trabajaron por semana y cuáles entraron en el régimen de compensación y cuáles son las que habrá que pagar como horas excedentarias. Una duda que nos planteamos también con el equipo de trabajo es si en este marco de la semanalización del tiempo de trabajo rige el decreto 611/80. Mariana señalaba hoy que en la práctica normal los que teletrabajaban antes de la pandemia eran profesionales, eran científicos, pero también era personal de alta dirección, eran gerentes, directores, supervisores. Muchas veces eran personas que eran idóneos de alta especialización, profesionales universitarios, que como ustedes recordarán, de acuerdo al decreto 611/80, están excluidos del derecho a cobrar horas extras. Entonces la pregunta que nos hacemos es, si esos trabajadores, si trabajaran más de 44 o 48 horas, o sea, si trabajasen más del límite semanal establecido por ley o por contrato, tienen derecho a cobrar ese recargo del 100%. Esto porque ustedes recuerden que en el marco del decreto 611/80, si un gerente trabaja de lunes a viernes 55 horas, bueno, no tiene derecho a cobrar desde la hora 45 en adelante un recargo, porque justamente este decreto lo excluye, no del derecho a tener un día de descanso, pero sí de derecho a cobrar horas extras cuando se supera el volumen horario diario, y de esa manera había una especie, de esa manera este decreto 611/80 establecía una especie ya de semanalización, indirectamente era una especie de semanalización, porque tiene el personal de alta dirección y los profesionales tenemos derecho al descanso semanal, pero no a cobrar horas extras, o sea, no regía las 8 horas. Bueno, a nuestro juicio, y en principio, este decreto no fue derogado de forma directa ni indirecta, con lo cual parecería, pero esto es parte de una reflexión que hay que indagar un poco más, parecería que esta semanalización con recargo después de la superación del volumen semanal, parecería que no debería regir, por lo tanto no alterar esta categoría de profesional universitario o de idóneo de alta especialización o de personal de alta dirección. Otro punto referido al tiempo de trabajo es el de los descansos del trabajador. Nos preguntamos cuáles son los descansos que aplican al teletrabajador, porque en esto la ley es muy vaga, en esto la ley es genérica. La verdad que este es un punto en el que hubiese sido preferible que el legislador hubiese sido un poco más preciso, porque en los artículos 3, 8 y 10 hace mención a que el teletrabajador tiene derecho a los descansos, pero no dice cuáles. Y todos sabemos que las dimensiones de descanso son muchas. Está el descanso intermedio, o sea, la pausa durante las 8 horas, está el descanso semanal, consagrado inclusive en la Constitución y en normas internacionales, pero también están los feriados, están, bueno, incluso llevándolo en un periodo de tiempo más prolongado, está la licencia anual y hasta las licencias especiales. Esta ley obviamente no desaplica a nuestro juicio ni los feriados pagos, tampoco las licencias especiales, tampoco deroga los descansos semanales, e inclusive parecería por esa redacción genérica que podrían caber inclusive los descansos intermedios. O sea, vieron que la ley habla que el trabajador tiene derecho a los descansos y nos dice cuáles son. Con lo cual, a modo de ver de nuestro equipo de trabajo, si el teletrabajador trabaja un día de descanso semanal o un feriado pago, tendría derecho a cobrar la remuneración doble. Es decir, esta ley no establece que se pueden trabajar los 7 días de la semana.
Lo que establece la ley en este aspecto, el tiempo de trabajo, es que lo que puede romper es el límite de las 8 horas. Y que si se supera las 44, 48 o el límite de volumen semanal, tendrá que pagar extra, pero no dice que no tiene derecho a descanso semanal. Con lo cual, a nuestro juicio, es recomendable que en el contrato de trabajo o en ese anexo se establezca qué días van a ser los laborables y qué días van a ser los que se corresponden al descanso semanal. Y si trabaja un descanso semanal, si se conecta a un descanso semanal, allí evidentemente la remuneración deberá ser doble, con lo cual sería bueno que haya una indicación en el contrato de trabajo de que el trabajador no debe teletrabajar un día de descanso semanal y un feriado pago, 1 de mayo, ¿verdad? Un 1 de enero. La indicación debería ser no debe teletrabajar, salvo que expresamente por escrito se le dé la orden en contrario, porque de lo contrario podría esto dar lugar a una reclamación de trabajo en día de descanso semanal. Naturalmente que esto no implica que no pueda aplicar el régimen de compensación de los días de descanso semanal. Ustedes recuerdan que en el artículo 8 a 10 de la ley 7318 sobre descanso semanal establece que el que trabaja un día de descanso semanal podrá elegir entre la compensación doble o descansar otro día. Eso pensamos que no está excluido, no está prohibido, o sea, no está desaplicado. Pero bueno, queremos llamar la atención de que el teletrabajador tiene derecho al descanso semanal, está consagrado el derecho al descanso semanal, debe respetarse el descanso semanal y hay que ver cómo se instrumenta recomendablemente por escrito el descanso semanal. Otro punto que nos planteamos es cuál es el tiempo que debe transcurrir entre cada día de trabajo. En esto la ley se aparta un poco al estándar internacional. El estándar internacional es el de las 12 horas. La ley acá optó por establecer que deberá existir una desconexión mínima de 8 horas continuas entre una jornada y la siguiente. Esta solución, decíamos, es polémica, ha sido objeto de críticas ya por parte de algunos trabajos que hemos visto o algunos comentarios que hemos visto, inclusive en la prensa, pero bueno, el legislador uruguayo optó no por el sistema, digamos, común de las 12 horas que hay en la legislación comparada, sino el de las 8 horas. En fin, esto es una opción legislativa, no puede decirse que esto sea, a mi juicio, ni inconstitucional ni no válido, pero esto es una opción del legislador. Otro aspecto es, justamente, en este régimen de libertad, de flexibilidad, de autonomía del trabajador, como a veces este tema del teletrabajo puede ser también muy intenso, ahí nos preguntamos, y la ley lo responde, de si el trabajador, en definitiva, hay algún tipo de límite, y uno de ellos es claramente el derecho a la desconexión digital. El artículo 14 consagra el llamado derecho a la desconexión digital, que en realidad esto ya existe consagrado en muchas legislaciones, y acá claramente la legislación, hoy decía Mariana, que se ven los trazos de la legislación chilena, la española y la argentina. En esto claramente se ve la de estos países, inclusive la de Costa Rica. La de Costa Rica es de las primeras, no la primera, pero sí de las primeras en nuestro continente que estableció este derecho a la desconexión, y uno ve que la redacción es muy similar a la del Código de Costa Rica, la de la ley de teletrabajo de Costa Rica, pero que también ha sido recogido en la española, en la chilena, en la de muchos países que han seguido esta idea de una desconexión digital que implica 3 grandes derechos. Por un lado, el derecho a desconectarse, a desloguearse, digamos así. Después, el derecho a no ser contactado por el empleador, ¿verdad?, durante los periodos de descanso, sobre todo de descanso semanal, de los feriados, de las vacaciones. Y el derecho a no responder las órdenes o los requerimientos. Vieron que la ley, en el artículo 14, en ese sentido, establece un concepto de desconexión que es muy amplio. Este tema de la desconexión ya se venía hablando por parte de la doctrina desde hace varios años, y como decíamos, ya muchos países lo han consagrado. Acá la ley lo consagra con mucha amplitud, ¿verdad?, al establecer no solamente el derecho a desconectarse, sino el derecho a no ser contactado y a no responder las órdenes o requerimientos que indique el empleador. Entonces, este derecho a la desconexión intenta, de alguna forma, resguardar esos tiempos libres que debe existir en el teletrabajo. Por acá cerramos entonces esta parte de la ordenación del tiempo de trabajo. Yo les diría que lo más importante a retener de esto es que la ley admite, a nuestro juicio, la posibilidad de pactar horarios fijos, estandarizados, tradicionales. La ley si bien habla de la autonomía y la flexibilidad, que el trabajador elige libremente su horario, pensamos que por acuerdo escrito esto se puede estipular, un horario fijo.
De lo contrario, estaríamos en ese paradigma de libertad absoluta, que eso es parte del teletrabajo, pero no todo. Eso es parte del teletrabajo, pero no todo. Hay muchos oficios y categorías y actividades y empresas que requieren otra forma de organizar el trabajo del teletrabajador. Y el otro aspecto importante, decíamos, es este del rompimiento de las 8 horas para semanalizar el tema del tiempo de trabajo. Pasamos ahora al segundo rubro, que era el de las herramientas y los equipos. Ahí la pregunta es quién los debe suministrar y quién asume los costos. Ahí la ley parte de la base de un principio general, que es el de que esto debe ser acordado por escrito. Esto debe ser acordado por escrito. O sea, la ley le da validez, en primer lugar, al acuerdo de partes. Y ese acuerdo de partes puede incluir inclusive la posibilidad de que todo ello, o sea, el suministro de los equipos y herramientas, así como también el de los costos operativos o costos operacionales, los costos de funcionamiento, los costos de mantenimiento, de reemplazo de equipamientos, etcétera, sean asumidos por el teletrabajador. Sabemos que muchas veces esto no es la práctica. En general, la práctica es que muchas veces, en general, el equipamiento lo suministra el empleador. También sabemos que esto hasta por requerimientos de la empresa, por razones de confidencialidad, por razones de que es necesario que el software en general lo tiene que entregar la empresa, es necesario que se trabaje con el software de la empresa. Pero bueno, la ley deja abierto entonces como primera regla al acuerdo de partes. Y dice que si no hay acuerdo de partes, en ese caso será el empleador. Cuando no hay acuerdo, entonces deberá ser el empleador el que proporcione los equipos y el que también asuma los costos. En este aspecto hay que señalarlo, porque esto es un aspecto novedoso y seguramente polémico, esto de que sea el trabajador el que debe asumir los costos operativos. Si uno ve la legislación en la que seguramente tuvo en cuenta el legislador, hablábamos de la española, la argentina, la chilena, la costarricense, en fin, de muchos otros países, ahí está establecido siempre que el que asume los costos operativos es la empresa. En este caso se prefirió dejar abierto el tema a que lo pacten las partes, y en todo caso, si nada pactan, entonces lo asume la empresa. Pero, y esto sí es una buena solución, la ley aclara que si la empresa reintegra gastos al trabajador, esos gastos, esos costos asociados al teletrabajo, la energía, el wifi, el desgaste o el mantenimiento de los equipos, el desgaste de mobiliario, en fin, los costos operacionales en sentido amplio, ¿verdad? Eso no constituye materia gravada, es decir, no va a estar gravado por contribuciones de seguridad social, ni tampoco por IRPF, ni tampoco deberá ser tomado en cuenta, a los efectos del pago de otros rubros laborales. Es decir, si el empleador reintegra, no sé, 2.500 pesos, ello no va para el aguinaldo, ello no va para la licencia, ello no va para la indemnización por despido, etcétera, etcétera. Bien, pasamos ahora entonces a el otro rubro, que es el de los accidentes de trabajo y la seguridad e higiene. Accidentes de trabajo. Este seguramente fue el punto más discutido en el Parlamento, conjuntamente con el de los horarios de trabajo, fue uno de los aspectos polémicos y de los aspectos que evidentemente no era fácil de regular, el tema de los accidentes de trabajo, porque como todos sabemos, en el marco del trabajo en su propio domicilio, en el hogar o en cualquier otro lugar elegido por el trabajador, como hoy señalaba Mariana, la casa de veraneo, la casa de un familiar, en una oficina compartida, etcétera, siempre elegido por el trabajador y no suministrado por el empleador, puede darse que se den accidentes domésticos, lo que llamamos normalmente como accidentes domésticos. Entonces, la pregunta es si esos accidentes domésticos, o sea, el trabajador, por ejemplo, en el día laborable, de repente, el trabajador, no sé, imagínense que cocinando, ¿verdad?, se quema con aceite. La pregunta es, ¿eso es un accidente de trabajo? Porque recuerden que el trabajador puede elegir libremente el horario de trabajo, y de repente entonces no se sabía en ese momento si estaba trabajando o no estaba trabajando. Pero imaginemos entonces que hay un accidente doméstico. Ustedes recuerdan que la ley de accidentes de trabajo lo que dice es que los accidentes pueden ser a causa o en ocasión. A causa o en ocasión. A causa es cuando el accidente es producido por una máquina, es producido justamente por un elemento de trabajo, por un implemento de trabajo, una herramienta de trabajo. Pero en ocasión del trabajo es durante las horas de trabajo o en el lugar de trabajo. Entonces, acá viene el problema. El problema no viene por el a causa del trabajo, sino por el en ocasión del trabajo. Porque ahí el trabajador está dentro de su domicilio y en ese momento se convierte en el lugar de trabajo justamente
su domicilio, y ese accidente doméstico se dio entonces en su domicilio. La pregunta es, ¿eso es un accidente de trabajo? Bueno, la ley ahí lo que establece es que serán aplicables todas las disposiciones contenidas en la ley 16.074. O sea, el legislador optó por remitirse en materia de accidentes de trabajo a la aplicación in totum, de la ley de accidentes de trabajo. Con lo cual, entonces, le va a dar un arduo trabajo al Banco de Seguros, le va a dar un trabajo intenso, fuerte al Banco de Seguros, que va a tener que determinar en cada caso concreto qué es accidente de trabajo y qué no es accidente de trabajo cuando sufre esta situación dentro de su domicilio. Este aspecto también sería bueno que sea regulado por parte del Ministerio de Trabajo. La verdad que la ley ahí lo que sí ordena es que el Ministerio de Trabajo deberá regular las condiciones de seguridad e higiene. No se refiere a los accidentes de trabajo, pero bueno, todos sabemos que la Constitución permite que el Poder Ejecutivo reglamente las leyes. Y aunque no lo digas en forma expresa, pensamos que existe autorización constitucional para que el Ministerio pueda regular este punto. De todas formas, y aunque la regulación provenga o no del Ministerio de Trabajo, a través o del Poder Ejecutivo, de todas formas pensamos que también el Banco de Seguros del Estado tiene cierto margen, no total, pero cierto margen para poder precisar en materia de teletrabajo qué es lo que va a entender como accidente de trabajo. Pero este es un problema, en general, podría decirse que la solución que tomó el legislador es la que se utiliza en el derecho comparado. En esto no se apartó del derecho comparado. Se apartó en materia de tiempo de trabajo y se apartó en materia de quién paga los costos operacionales del teletrabajo, pero no se apartó en materia de accidentes, que en general en la legislación comparada uno encuentra que justamente esta solución es la que se aplica. Bien, pasamos a la siguiente, que es vinculado a esta cuestión de las condiciones ambientales y las cuestiones de seguridad e higiene. Y ahí la pregunta que nos hacemos en el equipo es si el empleador debe, a pesar de que la tarea se realiza en el domicilio del trabajador o en un lugar elegido por este, debe vigilar las condiciones de infraestructura, las condiciones de seguridad e higiene. Y en eso la respuesta de la ley es muy clara, porque el artículo 11 establece que el empleador debe verificar la correcta aplicación de las condiciones de salud y seguridad ocupacional. Decimos nosotros fundamentalmente en materia de ergonomía, en materia justamente de infraestructura, la iluminación, la ventilación, la silla, ¿verdad? La mesa, en fin, todos los aspectos vinculados a las condiciones de seguridad e higiene en el trabajo. Ahí la ley establece que además el empleador debe verificarlo, o sea, in situ debe verificar esas condiciones, y que si el trabajador le impide ingresar al domicilio o al lugar donde ha elegido para teletrabajar, el empleador en ese caso, si no puede voluntariamente, si el trabajador no lo deja voluntariamente, no le franquea el acceso, deberá recurrir a la inspección del trabajo para poder llevar adelante una inspección, o sea, para que sea la inspección la que pueda verificar las condiciones de seguridad e higiene. Y si a su vez es en el domicilio, ahí no va a quedar otra opción de que la inspección a su vez tenga que recurrir a una autorización judicial. O sea, si es el domicilio, en ese caso, si es el hogar del trabajador, ahí la inspección va a tener que recurrir a una autorización judicial. Esto ya es conocido, sobre todo en materia de inspecciones de trabajo doméstico, ¿verdad? De servicio doméstico, donde justamente cuando el empleador doméstico no le franquea el acceso, ahí la inspección tiene que recurrir a la justicia del trabajo para que habilite el ingreso al domicilio del empleador. Bueno, esto está, con esa lógica es que está previsto en la ley. Pero ahí sí la ley establece que es el Ministerio de Trabajo el que deberá reglamentar las condiciones en materia de seguridad, ergonomía y salud. Mariana, cuando preparábamos este trabajo, nos recordaba que actualmente existe una ficha técnica de diciembre del 2020, elaborada por el Ministerio de Trabajo, una ficha técnica muy interesante, que los invitamos a que visiten la página del Ministerio de Trabajo, y allí está colgada esta ficha técnica de diciembre del año pasado, que bajo la denominación, bajo el nombre teletrabajo, trabajo a distancia, condiciones del puesto de trabajo, establece justamente las principales condiciones en materia de ergonomía y de condiciones en materia, por ejemplo, de el ruido, la iluminación, en materia de riesgos eléctricos, en materia de, como decíamos hoy, la postura que debe tener el trabajador. En fin, una serie de cuestiones que son muy importantes, porque todos sabemos que la fatiga, hay una cantidad de enfermedades que empiezan a asociarse muchas veces con ciertas formas de teletrabajo. Y bueno, entonces
la cuestión esta de la seguridad y higiene es importante que quede, a nuestro juicio, es importante que quede escrito en esos contratos o en esos documentos anexos que el trabajador deberá respetar justamente estas condiciones del puesto de trabajo. Sería recomendable, pensamos nosotros, una buena práctica empresarial que justamente los empleadores incluyan en esos acuerdos laborales de que el trabajador conoce esta ficha, que el trabajador conoce estas recomendaciones prácticas del Ministerio de Trabajo y que las mismas serán implementadas por el teletrabajador. Ustedes recordarán que por el tema de la ley de responsabilidad empresarial es muy importante que el trabajador cumpla y utilice los elementos de protección personal, los EPP. Bueno, pensamos que es una indicación importante que aparezca en ese documento escrito que el trabajador conoce los riesgos ergonómicos, los riesgos de seguridad y higiene, y que está obligado o se va a obligar a cumplir con estas buenas prácticas establecidas por el Ministerio de Trabajo y otras que seguramente va a establecer en el futuro. Por último, y con esto ya vamos cerrando para dar paso a las preguntas y a las reflexiones de ustedes, la ley también resuelve el tema de la vigencia, estableciendo un periodo transitorio para ajustarse a estas previsiones, que son muchas. La ley en eso, el legislador consideramos que tuvo una buena práctica al establecer un periodo de transición de 6 meses. 6 meses que todavía no comenzaron a correr, porque van a comenzar recién la vigencia de los 6 meses, de esos 6 meses para adaptarse cuando, ¿verdad?, entre en vigor la ley, que todavía no fue promulgada, o por lo menos no la he visto promulgada y publicada en el diario oficial. Pensamos que esto va a ser más sobre fin de mes. Bueno, una vez que la ley entre en vigencia, entonces hay un periodo ventana de 6 meses para que los empleadores con los teletrabajadores se adapten. Esto es sobre todo porque además no se olviden que hay mucha gente que viene teletrabajando, entonces se requiere ajustarse a las reglas, a los criterios que establece la ley. Es un periodo extenso en el cual seguramente va a dar suficiente tiempo para que las empresas puedan asesorarse, para que las empresas puedan contemplar muchas de las recomendaciones que estamos diciendo y otras que seguramente, otras recomendaciones y sugerencias que van a ir surgiendo con la práctica. Bien, para concluir, algunas reflexiones, algunas ideas que nos parecen importantes señalar a tipo conclusivo, a tipo de conclusiones. Como decía Mariana al principio, esta ley consagra un paradigma de teletrabajo basado en la idea de autonomía y flexibilidad. Basado en la idea de autonomía y flexibilidad. Un poco esa idea del profesional, del científico, del técnico, del gerente, del director, que desde su casa organiza sus horarios libremente para conciliar su vida personal y familiar, su vida social, con los intereses de la empresa, con el trabajo. Ese es un modelo que claramente está reflejado en la ley, pero no es el único. Hay otras formas de teletrabajo, como lo que veíamos hoy, la del teletrabajo que requiere horarios estandarizados, que entendemos nosotros que también tiene cabida en esta ley. Si bien no es la lógica de la ley, entendemos que tiene cabida en la ley. Por ejemplo, hoy mencionaba Mariana, ¿qué sucede, por ejemplo, cuando muchas veces se superan los 90 días de teletrabajo, sobre todo en el marco de la pandemia? Piensen ustedes que hay mucha gente que hoy está teletrabajando, no, decíamos hoy, por exigencias empresariales, sino por exigencias sanitarias, y muchas veces van a superar, o pueden llegar a superar los 90 días. Y al entrar en ese juego de los 90 días, ahí lo que puede suceder es que ustedes recuerdan, lo dijo Mariana, que la ley establece que al superarse los 90 días, después para volver a la presencialidad se requiere el acuerdo de partes. El trabajador puede decir, no, ahora me quedo entonces teletrabajando en mi casa, opto por seguir teletrabajando. Bueno, esto hay que ver cómo se compatibiliza con la ley, ese derecho del trabajador a no volver a la presencialidad, porque recuerden que ahí hay un periodo de ventana de 90 días en el cual las dos partes pueden ejercer esa posibilidad de retornar. Bueno, eso hay que ver cómo se compatibiliza con la ley y con la pandemia. En principio parecería que la ley no está pensada para ese caso. La ley no está pensada para esa situación excepcional de la pandemia, sino para el teletrabajo tradicional, que seguramente va a ser el que va a seguir rigiendo después de que terminemos de superar, por suerte estamos en tránsito hacia ello, de superar la pandemia. En fin, hay una cantidad de cosas que quedan abiertas, hay cantidad de puntos que no están resueltos,
pero que pensamos nosotros igualmente que esta ley ha sido una regulación razonable y necesaria para el teletrabajo. Bueno, disculpas por haber sido bastante extenso, pero los 3 temas que me asignaron eran largos y sobre todo generaban muchas dudas y muchas incertidumbres que seguramente a lo largo ahora del intercambio lo vamos a ir poder profundizando. Sí, respecto a eso que vos decís de que esta ley no está tal vez pensada para esta situación, la propia Carmen Sanguinetti el otro día lo decía en una entrevista, como que esto no era teletrabajar, que teletrabajar era algo diferente, que ahora estábamos todos obligados a adoptar esta modalidad, pero que no era necesariamente lo que ella estaba pensando al momento en que bueno, impulsó la aprobación de la ley. Respuesta, a mí me tocó hacer preguntas, entonces vos vas a responder todas. Bueno, lo vamos a repartir en la respuesta. Bueno, las más fáciles para mí. Lamentamos que esto no pueda ser presencial, sí. O que se pueda interactuar, pero bueno, es el esquema impuesto por la pandemia. Sí, exactamente. Una pregunta que me llegó acá es que viene vinculado con el tema de zonas francas, es... si bien en principio no es que la ley no aplique, sino la modalidad no aplicaría por las restricciones que tiene la propia zona franca, en la práctica actualmente, me dice Soledad Ferreira, se está teletrabajando, entonces ¿hay que cumplir con la ley o no hay que cumplir con la ley? Bueno, yo entiendo que en principio sí, mientras tú estés teletrabajando, deberías ceñirte a las instrucciones de la ley. Lo que pasa que como zona franca por ahora está en una excepción, que tal vez mañana se termine, tal vez implica hacer toda una movida de regulación de las propias relaciones, no en esto que decís tú, el plazo de 6 meses para otorgar los contratos, para definir cómo va a ser la relación, dónde vas a prestar la tarea, cómo va a ser el horario y demás, que no tenga sustancia, porque dentro de, ya le digo, la semana que viene se termina la excepción en zona franca, entonces a todos tienen que volver a trabajar. Entonces, si bien, no sé si compartís, pero en principio para mí la ley aplicaría y tendríamos que, de a poco, empezar a regular en ese periodo de 6 meses para llegar a lo que pide la ley, que es el contrato por escrito, con la fijación de estos temas que conversábamos, bueno, tal vez eso no sea viable en los hechos porque al ser una excepción o un régimen transitorio el que tienen en zona franca no se justifique. Sí, comparto esa idea. Me parece que la ley no excluye que en el caso de que haya una autorización de zona franca para teletrabajar, las reglas sean estas. Exacto. Las reglas sean estas. Después también Cecilia Norman decía más o menos lo que veníamos reflexionando ahora, si esta ley se aplicaba para estas situaciones que tenemos ahora debido a la pandemia, o si solo aplica, bueno, a un futuro, en un vínculo que yo inicie o que yo desee específicamente pactar como teletrabajo. Para mí, en realidad, esta ley exige que haya un acuerdo. Entonces, así sea por pandemia o eventualmente porque yo lo quiero pactar así, en algún momento vamos a tener que sentarnos a acordar las condiciones, ¿no? Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Y ya que hablas del lugar de trabajo, yo quería enfatizar algo que tú ya dijiste y lo dijiste muy bien. La ley establece que las partes deben designar el lugar donde se teletrabaja, que el trabajador no tiene derecho a exigir que sea el empleador el que proporciona el local, pero ahí nos parece, y esto lo discutimos, lo hemos hablado bastante, que la ley establece que el lugar puede ser uno o varios, pero que tiene que estar en el contrato de trabajo, o sea, tiene que estar en ese documento por escrito. Podrá ser 1, podrá ser 2 o podrán ser 3. Y si ahí se establece, por ejemplo, que va a ser el domicilio del trabajador y que va a ser otro lugar, o sea, en la casa de veraneo, bueno, son solo esos. Porque esto se ata con otra cuestión que es el de la seguridad y la higiene. O sea, el tema de que el empleador es responsable por verificar de que se cumplan las condiciones de seguridad y higiene. Por eso es que no hay una libertad. Hay libertad en materia de horario, pero no hay libertad en materia de elegir un lugar. Una vez que el trabajador elige un lugar, ese queda fija en el contrato y solo puede modificarse si las partes modifican ese contrato. Sí, bueno, y ahí con esto que decís vos de la fiscalización, veo ahí en la pantalla que Nicolás Ferreira pregunta como que es muy difícil la fiscalización. El Ministerio de Trabajo, sabemos que el cuerpo inspectivo, bueno, no es todo lo grande que debería ser para llegar a todos lados, que sí puede ser viable que el propio Ministerio aplique algún tipo de tecnología para el control. La verdad que podría ser viable, el tema es que no sé si tampoco se tiene las herramientas para hacerlo o cómo llevarlo a cabo.
tal vez es más difícil. Claro, eso parece difícil, pero parece difícil que se puedan hacer inspecciones a distancia, controles a distancia. Pero ahí sí veía que en otros países lo que es muy usual es que al teletrabajador se le entregue justamente la cartilla de cuáles son las condiciones que debe aplicar y que las tiene que firmar. Que las tiene que firmar no solo para conocimiento, sino para que haya además una especie de compromiso funcional, un compromiso de cumplir con esas normas. Esto es importante, yo creo que es importante que el trabajador las conozca, y para ello que tal vez sea una buena práctica que la empresa las suministre y que queden firmadas la empresa con una copia de esa cartilla de las buenas prácticas, bueno, y de los deberes y obligaciones que deben cumplirse en materia de seguridad y higiene. Sí. Otra pregunta que me generó a mí la duda, que hacía Horacio Carrasco, respecto a una situación muy puntual de trabajadores que son viajantes o vendedores de plaza, que hoy por hoy, o a raíz del desarrollo de las tecnologías, mayoritariamente se comunican con su empleador a través de las tecnologías de la información, cursan pedidos con un software, laptop, celular, se mandan mensajes y demás. La pregunta era, bueno, ¿aplica este régimen del teletrabajo o aplica el régimen de viajante y vendedor de plaza? A mi juicio, claro que el viajante y vendedor de plaza no queda incluido en la figura del teletrabajador, no es un teletrabajador, porque es más, si fuese un teletrabajador, entonces el viajante y vendedor de plaza estaría incumpliendo parte de sus tareas. Quiero decir, la ley de viajante y vendedor de plaza lo que establece es que este tipo de funciones hay que ir a visitar al cliente. Claro, ahora por restricciones que hubo de distanciamiento, por el tema del distanciamiento, puede ser que muchas veces el contacto era por Zoom o el contacto era por teléfono con el cliente, pero la idea de la figura del viajante y vendedor de plaza es que hace una gira al interior, el que va a visitar al cliente, porque ahí es importante el contacto directo para promover los servicios y para vender. Entonces creo que la figura del viajante y vendedor de plaza no está sustituida, no está derogada. Podría ocasionalmente en esta transitoriedad, por estas razones de exigencias, de que de repente hay viajantes y vendedores de plaza que estén cumpliendo sus tareas desde la casa, pero claramente no es la figura que aplica en la ley. La ley está pensando en otro caso, ¿verdad? En el caso, sobre todo, porque, claro, creo que el teletrabajo, y lo decía Mariana, lo que exige para hacer teletrabajo es que tenga utilización de herramientas de comunicación, o sea, las TICs. De lo contrario, es un simple trabajador a domicilio. Volvemos, como decía ella, al que desde su casa fabrica los zapatos o hace comida o, en fin, la empresa le encarga realizar cualquier tipo de tarea manual desde su domicilio, o inclusive que no requiera tecnologías de la comunicación. Acá lo que define la figura del trabajador no es solo el lugar, sino que en ese lugar trabaja con una computadora y con medios informáticos que le permiten estar conectados mayormente con la empresa. Sí, otro tema que lo hemos hablado y que se ha hablado mucho en esta semana de aprobación de la ley, que Emiliano Parti pregunta es si el teletrabajador en esta autonomía que tiene de organizar su jornada puede reorganizarla en 3 días de trabajo, 4 días de trabajo y después el resto de los días tenerlos como libres. Que si hay un verdadero cambio de paradigma en ese punto respecto a nuestra norma, ¿no? A nuestro sistema. Sin duda. Yo creo que ese justamente, como tú decís, el paradigma del trabajador que de repente compacta en 3 días de 12 horas. Y ahí queda su semana laboral. La ley lo permite, porque permite romper con las 8 horas, siempre que no se rompa con las 44, 48, bueno, o el esquema contractual de limitación semanal. Pero aún así, inclusive, permite trabajar más horas en la semana, en ese caso pagando doble. Pero sobre todo lo que permite es lo que tú decías, ese régimen compactado. Yo recuerdo que trabajé muchos años vinculado a la salud. En la salud es bastante común los sistemas de horarios estos a los médicos ni que hablar, las guardias de 12 horas, de 24 horas. Pero también inclusive los no médicos o los no técnicos es muy común que hacen lo que le llaman el compactado. Es decir, que de repente trabajan en 12 horas 3 veces por semana. Las 36 horas del personal no técnico las reparten en 3 días de 12.
Eso ya existía y daba antes todo de manera presencial, por supuesto, y genera toda una duda de si eso es legal o no legal. Y hay cantidad de casos, de fallos que recuerdo que han validado ese tipo de acuerdo de partes, entendiendo que son más beneficiosos, más favorables a los trabajadores. Pero siempre deja un marco de incertidumbre. Esta ley, por suerte, aclara que eso se puede hacer y que eso no es hora extra. La ley aclara que eso se puede hacer y que eso no es hora extra. Exacto, es que tenemos a veces tan puesto el chip de las 8 horas por día, que en realidad nos olvidamos que en los hechos muchas veces no se cumple. Y que bueno, que en el caso del teletrabajador además era muy difícil controlarlo. Entonces, tal vez para esta figura sea la mejor solución legal. Pero bueno, después otro tema vinculado con las inspecciones, también de las condiciones de salud y seguridad del lugar de trabajo. La primera área que me quedó hoy pendiente de Horacio Carrasco es que si se puede delimitar más allá de, sobre todo por condiciones de salud y seguridad, ¿no? Más allá del lugar, mi casa, puntualmente un lugar, mi escritorio. Y en mi escritorio es donde yo cumplo, donde se tienen que cumplir todas las condiciones de salud y seguridad, para evitar que el empleador sea responsable o tenga que ser encargado del cumplimiento de obligaciones de salud y seguridad, o que después sea responsabilizado por su incumplimiento en, no sé, mi dormitorio, en la cocina. Digo, si bien el ámbito de teletrabajo es mi casa, que puntualmente se delimite, al menos en los efectos de estas responsabilidades o de estas obligaciones, un lugar físico más determinado. Y en el mismo sentido, o similar... ¿A ti qué te parece? Yo creo que sería bueno, en realidad, porque si no... Sí, sería bueno, porque, bueno, y además, si yo como empleador, porque no hubo acuerdo, le tengo que dar las herramientas de trabajo, y le voy a dar una silla, le voy a dar iluminación, le voy a dar, ¿no? La PC o lo que fuera, y también debería poder o tendría que decir, bueno, esto lo vamos a usar acá, en esta habitación, en este cuarto, o con estas características. Y ahí también es importante lo que tú decías hoy, de hacerle firmar al teletrabajador, así como hoy les hacemos firmar las entregas de PP, las condiciones de los trabajos de campo que tienen peligros, se le hacen firmar los planes de trabajo, cuáles son los que han sido informados de los peligros, que han sido capacitados y demás. Deberíamos hacer firmar a los teletrabajadores condiciones de cómo se debe usar esa silla, de cómo se debe usar ese computador, de cómo son las condiciones de iluminación, y que se obliga y se compromete a cumplirlas. Sí, comparto. Si no, sería... Comparto. Yo justamente veía que en algunos países esa práctica se ha generalizado, es decir, el lugar va a ser solo este cuarto, esta oficina, el living, porque en algunos casos, inclusive en algunos países, se establece la exigencia de que el empleador haga un acta previa. En algunos países se establece que se debe hacer un acta previa de las partes, firmada por las partes, donde cuáles son las condiciones del lugar. Y ahí en esa acta se tiene que establecer si teletrabajará en tal dormitorio, o en tal living, o en tal comedor, o en tal parte de la casa. Y además ahí se establecen las condiciones. Hay una mesa, hay 2 sillas, hay un placar, hay tales ventanas. O sea, hay algunos países donde se exige que se establezca por escrito, antes de comenzar a trabajar, una visita, se haga un acta, un inventario, y en esa acta de inventario, firmado por las partes, se establezca el lugar preciso en el que se va a trabajar. Eso puede ser una práctica recomendable. O incluso para evitar estos problemas que tú decías. Claro. Objeto de regulación, después que el ministerio, al momento de regular estas condiciones de salud y seguridad, cómo se van a hacer las inspecciones y qué sé yo, tenga alguna pauta más clara de cómo proceder. Porque ahí también Carlos Garula decía, y vinculado con esto, viene una inspección, detecta que en mi casa no se cumple con las condiciones de salud y seguridad. Y el empleador, ¿cómo y hasta dónde y hasta cuándo tiene la potestad de meterse en mi casa a hacer cumplir esas condiciones? A ponerme las lamparitas para que la iluminación sea óptica, o a darme una silla, si yo no lo quiero dejar entrar, o si no tengo ganas ¿no? Viene la inspección, habrá el acta, dice falta. ¿Y cómo el empleador cumple eso? También creo que está bueno que sea objeto de eventualmente una regulación. Y ahí evidentemente va a haber una responsabilidad compartida, porque el trabajador tiene que aplicar las condiciones establecidas en esas cartillas, o las que establezca en el futuro el Ministerio de Trabajo, o las condiciones que se hayan establecido
en un documento escrito. Veo, perdóname que te interrumpa, pero veo una pregunta interesante que vale la pena también insistir, que pregunta sobre la distribución de las horas en la semana, si queda a sola voluntad del trabajador. Tal vez en este punto no fui claro. O sea, quiero insistir en que la regla es que el trabajador tiene derecho a distribuir libremente su semana laboral. La regla en la ley es que el trabajador distribuye libremente. Que hoy día dice, el lunes hoy voy a trabajar 6 horas. Mañana martes 12, después voy a trabajar 14, después 4, ya puede modular libremente el trabajador, salvo que expresamente se pacte lo contrario. Es decir, si por escrito no está un régimen diferente, o sea, el principio de la autonomía, la excepción va a ser un régimen fijo que establezcan las partes. ¿Pueden las partes establecer un régimen fijo? A nuestro sentido, sí. Nosotros entendemos que en la mecánica legal no está excluida la posibilidad de que las partes digan, serán 8 horas de lunes a viernes. Serán 8 horas de lunes a viernes. La duda que se presenta ahí es si se va a un régimen que no es de autonomía y flexibilidad, si eso nos retrotrae entonces a la ley del año 15 y a la ley de horas extras. Porque la ley esta está pensada, la mecánica legal de que no hay que pagar horas extras, está pensada en base a esa libertad que se le otorga al trabajador. La duda es, para ponerlo bien en claro, si en el contrato se dice de lunes a viernes 8 horas, de 8 a 16, ese va a ser tu horario de trabajo. Te tenés que loguear a esa hora y desloguear a las 16 y desloguearte media hora para cumplir tu descanso intermedio. Si ese día se trabaja 1 hora más, 2 horas más, algún día de la semana, ¿eso es hora extra? En la mecánica de la ley vieron que dice que no es hora extra, pero porque la ley parte de un régimen de flexibilidad y de autonomía. A mi juicio este es un punto dudoso. En principio, no lo hemos, digamos, terminado de debatir con el equipo, con Mariana, con Gonzalo, con Florencia, en principio parecería que la ley da pie para sostenerte de que no hay hora extra, porque la hora extra es solo el límite semanal. Pero bueno, esto seguramente va a dar lugar a discusión. Seguramente este punto va a dar lugar a discusión. Sí, tal cual. No sé qué opinás, pero... No, sí, que hay que ver un poco, a ver cómo se asienta todo, y después vengan los primeros fallos, que también ahí se dilucidan muchas cosas. Y después las otras dos que también están vinculadas con temas de seguridad y salud, habilitación de bomberos, habilitaciones de intendencia, habilitación eléctrica o certificación eléctrica en la casa del trabajador. Parece ser un poco excesivo, si bien todo eso me lo exigen a mí como empleador. Cuando yo tengo un local, tengo que cumplir con todas esas disposiciones, si no, no me habilitan el local y además me multan y me clausuran. ¿Qué sucede en la casa del teletrabajador? También, para mí esto tiene que ser objeto de una regulación. La regulación que haga el Ministerio de Trabajo, ojalá sea exhaustiva, porque de lo contrario van a quedar muchos temas ahí flotando. Que si quedan flotando, después tenemos que aplicarlos o analizarlos usando un criterio de razonabilidad. No podemos pretender que el empleador sea responsable, entiendo yo, ¿no? Sí. Por cosas que no son razonablemente atendibles, no están razonablemente bajo su control. Bueno, ahí habrá que... Y ahí acoto algo más. Hay algunas autorizaciones gubernamentales o municipales que no aplican al trabajo en el domicilio. Bomberos, bueno, hay muchas de las autorizaciones que están vinculadas a locales comerciales. Bueno, y el hogar no es un local comercial. Pero sería, digamos así, conveniente que el Ministerio de Trabajo, en esa reglamentación que tiene que hacer, justamente estas cosas que se plantean acá, como si hay que pedir autorización de bomberos o autorización a la intendencia de locales comerciales, bueno, que aclare que estas cosas no forman parte por ser hogar, domicilio. Otra cosa es si elige trabajar en una oficina. Otra cosa es si el teletrabajador dice, no, voy a trabajar en una oficina alquilada por mí. Ahí habría que ver si ahí sí no, al salir del hogar no aplican alguna de estas cuestiones. Sí. Si me permitís, hay otra pregunta vinculada al tiempo de trabajo que creo que yo no la abordé y que es interesante. Veo que Alejandro Rey pregunta, ¿qué sucede en el tema de la limitación de la jornada con los regímenes híbridos? Lo que tú llamabas hoy regímenes híbridos, que es que, por ejemplo, dice, bueno, voy a trabajar 3 días en mi casa y 2 días voy a ir presencial a la empresa.
a nuestro juicio, cuando pasa a ser presencial, ahí rigen las reglas del trabajo presencial. O sea, en principio creo que esa es quiero decir, me parece que el régimen de libertad rige en materia de el trabajo desde fuera del local del empleador, porque ahí es donde está esa cuestión de dificultad para poder determinar los horarios y esa libertad que se le da y autonomía y flexibilidad para que el trabajador elija sus horarios, porque está dentro de la casa, atendiendo a los hijos, atendiendo otras cuestiones personales, y bueno, y dentro del domicilio o el local elegido por uno, de veraneo, por ejemplo, uno puede tener una más libertad para moverse. Pero si es presencial, me da la impresión como que ahí, los días que va a trabajar presencial, aplican las reglas comunes. No sé qué opinás. Pero... Sí, no, debería ser un mix, que bueno, hay que ver después cómo se compatibiliza, ¿no? Porque capaz que el día que teletrabajé me gasté un montón de horas y me toca el presencial el otro día y cómo hago para cubrir mi presencialidad, pero ya me gasté las horas. También eso es un tema que el otro día escuchaba en la prensa, que es un tema de aprendizaje, no solo para las empresas, sino también para los teletrabajadores, bueno, toda esta autonomía que me dan, aprender a modularla correctamente, porque probablemente si trabajo 3 días, 12 horas, ese régimen no sea muy sostenible durante mucho tiempo. Entonces, también todos estos son temas que después la práctica los va a llevar a modular, entiendo yo, y a racionalizar. Sí, ahí el problema con los híbridos es que puedo ver cómo computo ese crédito que tengo de los días que fui presencial. Exacto. Fui 2 días de 8 horas. Bueno, ya tengo gastadas 16, por decir así. Exacto. De las 44 ya gasté 16, pero a su vez, si pasé las 8 horas de ese día, van extra o no van extra y computan para las 44 no. Acá este es un tema que no quedó resuelto en la ley y que va a haber que seguirlo pensando. Parecería que cuando es presencial es hora extra después de las 8 horas, pero hay que pensarlo, Sí. Y yo creo que no hay más preguntas. Si no hay más, siendo las 10:30, bueno, creo que hemos cumplido con tiempo. Les agradecemos a todos los que participaron hoy. Las preguntas para nosotros son muy enriquecedoras también, porque nosotros pensamos y nos problematizamos a nosotros mismos, pero bueno, está bien también tener siempre una visión de afuera. Y bueno, cualquier consulta adicional o duda que tengan, el equipo del Departamento Laboral está a su disposición. En nuestras redes sociales nos pueden encontrar, o en la página web y demás, y quedamos a las órdenes. Sí, nos despedimos, un saludo para todos, y fue un placer estar con ustedes esta mañana, esperemos no haberlos aburrido. Reiteramos que esto, haciéndolo así a teletrabajo, a distancia no es tan ameno, tan cálido como poder verle las caras y que ustedes participen de forma directa, pero bueno, es lo que ha impuesto esta coyuntura de la vida, pero no quería dejar además de felicitarte porque hiciste una excelente exposición, sobre todo muy cálida, muy amena, que creo que eso también le dio mucho valor agregado a este distanciamiento con los que nos escucharon hoy. Así que gracias, Mariana. Por favor. Gracias a todos ustedes. Gracias a todos. Gracias a todos el equipo que permitió también. que está presente acá, que ustedes no lo ven, pero hay todo un equipo que trabajó desde muy temprano para poder justamente llevarles esta presentación a todos ustedes. Así que muchas gracias a todos los que están acá. Gracias.